Al crecer en el pequeño pueblo de Millbrook, nuestra casa de 2 pisos no era nada impresionante, pero era nuestro hogar. Mis padres, ambos maestros en la escuela local, siempre se aseguraron de que mi hermana Jane y yo tuviéramos lo necesario, aunque no siempre podíamos darnos lujos. Ellos encontraban la manera de hacer que todo funcionara con el salario de maestros. De alguna forma, siempre lo lograban. Jane era mi hermana mayor, mi mejor amiga y todo lo que yo no era. Mientras yo prefería la tranquila compañía de libros y cuadernos de dibujo, ella era como un cohete que iluminaba cualquier habitación a la que entrara. Todavía puedo imaginar aquellos días de nuestra infancia, trepando al viejo roble del patio trasero, inventando historias locas sobre ser exploradores o princesas reales. Eran tiempos más simples, antes de que nuestras vidas tomaran caminos distintos. Conforme crecimos, las diferencias entre nosotras se hicieron más evidentes. Jane era todo lo que yo no era, extrovertida, carismática y llena de energía. Jane era talentosa y, aparentemente, perfecta en todos los sentidos. Escribía poesía que hacía llorar a nuestra profesora de inglés, brillaba en cada obra escolar y, aún así, encontraba tiempo para ser la estrella del equipo de baloncesto. Mientras tanto, yo era la callada, la que prefería pasar el almuerzo en la biblioteca con un libro en lugar de estar en la cafetería rodeada de gente. Nuestros padres nunca mostraron favoritismos, al menos no abiertamente. Celebraban los logros de Jane con el mismo entusiasmo que mostraban por mis calificaciones decentes y mis logros más discretos. Sin embargo, siempre existió este entendimiento tácito de que Jane estaba destinada a cosas más grandes. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación a la universidad, no fue una sorpresa que Jane fuera admitida en la Universidad de Riverside, una de las escuelas más prestigiosas del estado. Aún recuerdo claramente el día que recibió su carta. Mamá y papá no podían dejar de llorar de alegría. «Nuestra niña se va a Riverside», exclamó mamá mientras abrazaba a Jane con fuerza. «Siempre supimos que eras especial». Papá, emocionado, ya estaba al teléfono llamando a toda la familia para compartir la noticia. ¿Oíste que Jane obtuvo una beca académica completa en Riverside? Esa fue la frase que marcó el inicio de la verdadera distancia entre nosotras. No es que hubiéramos dejado de amarnos, pero la vida tiene una forma peculiar de llevar a las personas en direcciones distintas. Jane se mudó a la ciudad para comenzar su nueva vida, mientras yo me quedé en nuestra vieja casa de infancia, aún intentando descubrir quién se suponía que era yo. Sabía en ese entonces que nuestro vínculo como hermana sería puesto a prueba de formas que jamás habría imaginado. Un simple anillo dorado acabaría destruyendo todo lo que habíamos construido juntas durante años y me obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre la confianza familiar y el perdón. Las llamadas de Jane desde Riverside se convirtieron en un ritual semanal lleno de historias de éxito y logros. Me sentaba en la mesa de la cocina, viendo cómo el rostro de mamá se iluminaba cada vez que Jane compartía su última hazaña. ¿Sabías que Jane tuvo un artículo de investigación publicado en el University Psychology Journal *? Preguntaba mamá con orgullo a cualquiera que quisiera escuchar. Y apenas está en segundo año. Esa era Jane, siempre en el centro de todo, mientras yo seguía en silencio buscando mi lugar en el mundo. Jane no solo mantenía un promedio perfecto de 4.0, sino que también dedicaba tiempo a investigaciones adicionales. Esa era nuestra chica. Mientras tanto, yo pasé los 2 años después de la secundaria trabajando en el restaurante local, ahorrando lo poco que podía para inscribirme en el Community College *. Cuando finalmente logré matricularme en Millbrook Community College, mis padres sonrieron y dijeron, «Eso está lindo, cariño». No era Riverside, claro, pero era algo, supongo. Una noche, mientras cenábamos, mamá soltó una de sus noticias habituales sobre Jane. ¿Supieron que Jane apareció ayer en la televisión local? La entrevistaron por su investigación sobre desarrollo infantil. Se veía tan profesional. Eso es genial, murmuré mientras empujaba los guisantes por mi plato. Trabajé duro en mis estudios, lo hice de verdad, pero, de alguna manera, sacar ahí en *introducción a los negocios * no parecía gran cosa frente a los artículos publicados y las apariciones en televisión de Jane. Mis logros eran como la luz de una vela al lado del reflector que brillaba sobre ella. Después de la graduación, la realidad me golpeó con fuerza. Mientras yo apenas estaba empezando a imaginar mi futuro, Jane ya se estaba estableciendo como una estrella en ascenso en el departamento de psicología del Preston Medical Center. Estaba dejando currículums en negocios locales, pero no recibía ni una sola llamada de regreso. Así fue como terminé trabajando en la tienda de mi tía Sara como asistente administrativa. Ella me aceptó con esa mirada de lástima a la que ya me estaba acostumbrando. «Es solo temporal», me dijo mientras me mostraba el lugar, «hasta que encuentres algo más adecuado para alguien con un título».
pero luego llegó la noticia que cambió todo. Un domingo por la tarde, Jane llamó con una voz burbujeante de emoción. Mamá, papá, conocí a alguien. Hablaba por el altavoz. Su nombre era Michael, Y. Según Jane, era abogado en Blackwell and Associates. Su familia poseía la mitad de los edificios del centro. Observé cómo mis padres intercambiaban miradas de aprobación. Por supuesto que Jane encontraría a alguien tan exitoso como ella. Me llevará a París el próximo mes, continuó Jane, emocionada. Su familia tiene un apartamento allá, ¿pueden creerlo? Eso es maravilloso, cariño, exclamó mamá, mientras papá sonreía con orgullo. Yo me quedé sentada allí, en mis viejos pantalones deportivos, todavía viviendo en la habitación de mi infancia y ganando el salario mínimo en la tienda de mi tía. El contraste no podía ser más evidente. Jane, la exitosa psicóloga que salía con un abogado rico, y yo, la hermana que no lograba encontrarle sentido a su vida. ¿Cuándo podremos conocerlo?, preguntó mamá con entusiasmo. Pronto. Este fin de semana me llevará a ese nuevo restaurante francés, pero tal vez la próxima semana podríamos ir a cenar todos juntos. Me disculpé de la cocina antes de que pudieran notar las lágrimas que empezaban a llenar mis ojos. No era que no estuviera feliz por Jane, claro que lo estaba, pero cada uno de sus logros parecía resaltar aún más mis fracasos. Cada paso adelante que ella daba era como si a mí me empujara 2 pasos hacia atrás en comparación. Las vacaciones se convirtieron en el escenario perfecto para que Jane mostrara la emocionante vida en la que estaba inmersa. Nuestros padres la recibían como si fuera una celebridad, siempre trayendo historias de clientes importantes, sesiones de terapia innovadoras y citas glamorosas con Michael. Y luego el propio CEO me agradeció frente a toda la junta directiva, decía Jane durante la cena de acción de gracias, mientras yo pasaba en silencio el puré de papas. Esa conferencia en Boston, cariño, intervenía mamá radiante de orgullo, provocando que Jane continuara contando sobre sus logros. Yo, mientras tanto, seguía trabajando en la tienda de mi tía y viviendo en mi habitación de la infancia, con el salario mínimo. No podía permitirme un apartamento en esta economía. Ni siquiera el descuento para empleados de mi tía era suficiente para ayudarme a ahorrar lo necesario para mudarme. Y luego llegó el anuncio que todos sabíamos que eventualmente vendría. Fue durante la cena de Navidad. Jane se puso de pie, con Michael a su lado. Ambos sonreían de oreja a oreja. «Nos vamos a casar», gritó Jane emocionada, extendiendo su mano izquierda para mostrar un impresionante anillo de oro con un diamante que reflejaba cada rayo de luz. «Este anillo ha estado en mi familia por generaciones», explicó Michael con orgullo. «Mi bisabuelo se lo dio a mi bisabuela en 1925. Mamá rompió en llanto de alegría. Papá descorchó su mejor botella de vino, y yo forcé una sonrisa mientras sentía un peso incómodo asentándose en mi estómago. Los días y meses siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos para la boda. Jane estaba en casa constantemente, transformando nuestra modesta vivienda en el centro de planificación nupcial. Cada superficie estaba cubierta de muestras de colores, revistas de bodas y listas de invitados. Un sábado a principios de primavera, tuve un raro día libre. Estaba recostada en mi cama con mi gastada copia de Orgullo y Prejuicio cuando escuché las voces de Jane y mamá en el jardín, justo bajo mi ventana. «Estas rosas se verán perfectas para la recepción», decía Jane entusiasmada. «Deberíamos plantar más a lo largo de esta cerca. Ten cuidado con tu anillo, cariño», advirtió mamá. «Las espinas pueden engancharse fácilmente». «Tienes razón», respondió Jane con una risita. «Este guante se sigue enganchando». «Lo dejaré aquí en el banco por ahora», dijo Jane. Regresé a mi libro, apenas escuchando su charla sobre arreglos florales y decoraciones para la mesa. El sol de la tarde entraba cálido por mi ventana, y justo estaba llegando a mi parte favorita cuando escuché la voz de mamá. «Deberíamos comprar más fertilizantes y vamos a plantar todas estas rosas nuevas». «Buena idea», respondió Jane. «Vamos al centro de jardinería». «Chris, vamos a la tienda. Volvemos pronto», me avisaron. Murmuré algo en reconocimiento, pero estaba demasiado absorta en mi libro como para prestarles atención. La casa quedó en silencio, salvo por el sonido distante de los pájaros en el jardín. Cuando regresaron, la calma fue destrozada por la voz llena de pánico de Jane. «Mamá, mamá, el anillo se perdió». Levanté la vista de mi libro, alarmada por el alboroto. Desde mi ventana, podía ver a Jane y mamá buscando frenéticamente alrededor del banco de madera. Movían herramientas de jardinería y macetas de un lado a otro. «Estaba justo aquí», gritaba Jane, con la voz cada vez más desesperada. «Lo puse aquí mismo en el banco. No te preocupes, cariño. Lo encontraré», le aseguró mamá, pero pude escuchar la preocupación en su voz.
Tiene que estar aquí en algún lugar, dijo Jane, mientras buscaban con desesperación. Revisaron hasta que el sol comenzó a ponerse, peinando cada centímetro del jardín, pero el anillo no aparecía por ninguna parte. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, en sus ojos, cuando miraron hacia mi ventana. Vi ese destello de sospecha que pronto se convertiría en algo mucho más oscuro. Con manos temblorosas, Jane marcó el número de Michael. Podía escuchar su voz a través del teléfono, cada vez más fuerte con cada palabra que decía. ¿Qué quieres decir con que lo perdiste? Su voz retumbó a través del altavoz. Ese anillo ha estado en mi familia durante 4 generaciones. Mi bisabuela lo llevó a través de 2 guerras mundiales. Lo siento mucho, sollozó Jane. Lo encontraremos, te lo prometo. Será mejor que lo encuentres, dijo él, con una violencia en su voz que me hizo estremecer. No me importa lo que se necesite. Ese anillo es irreemplazable. Después de que colgó, Jane se giró hacia mí, su rostro distorsionado por una expresión que nunca había visto antes. «Lo tomaste, ¿verdad?», me preguntó, y sentí como si me hubieran abofeteado. «Jane, estuve en mi habitación todo el tiempo», respondí, tratando de mantener la calma. «Exacto, tú eras la única aquí», gritó ahora, el rímel corriéndole por las mejillas. «Siempre has estado celosa de mí». Mamá dio un paso al frente, con el rostro serio. «Cristina, si tomaste el anillo, debes devolverlo, ¿verdad?». «Ahora, no tomé nada», mi voz se quebró, «lo juro». «Entonces, no te importará si registramos tu habitación», dijo papá, ya subiendo las escaleras. Lo seguí hasta mi habitación, mirando impotente mientras destrozaban todo. Revolvieron mis cajones, vaciaron mi joyero, voltearon el colchón y lo tiraron. Saqué mi bolso. Los libros estaban esparcidos por el suelo, la ropa por todos lados, e incluso mi diario privado fue leído página por página. «Tiene que estar aquí en alguna parte», murmuró Jane, tirando mis suéteres al suelo. Las horas de búsqueda se convirtieron en días, y luego en una semana. Cada día, las acusaciones empeoraban. «Solo admítelo», me arrinconó Jane en la cocina una mañana. «Todos sabemos que lo tomaste porque estás celosa. No puedes soportar que me vaya a casar mientras tú ni siquiera puedes conseguir una cita». «Jane, por favor, mírate», escupió. 27 años viviendo con mamá y papá, trabajando en un trabajo patético que la tía Sara te dio por lástima. Eres una perdedora, Cristina, y no podía soportar verme feliz. Mamá se paró en la puerta con los brazos cruzados. «Vamos a llamar a la policía si no lo devuelves». «Adelante», grité en respuesta, finalmente rompiéndome. «Llámalos. No tengo nada que ocultar, porque no tomé tu precioso anillo». Cada palabra fue como un cuchillo, cortando más profundo que la anterior. La peor parte no fueron las acusaciones ni las amenazas. Era la mirada en sus ojos, la absoluta certeza de que yo era culpable, que era capaz de traicionar a mi propia hermana por celos y rencor. En un pequeño pueblo, en cuestión de días, la versión de los hechos de mis padres había llegado a todos los rincones de Millbrook. Los antiguos vecinos de la tienda de comestibles evitaban mi mirada, y en la iglesia, las personas que me conocían desde la infancia de repente encontraban razones para sentarse en bancos diferentes. Estaba reabasteciendo los estantes de la tienda de mi tía cuando escuché su voz detrás de mí. «Cristina», el tono de tía Sara me congeló. «Necesitamos hablar en mi pequeña oficina». Ni siquiera me ofreció un asiento. «Tu madre me llamó esta mañana», dijo, levantando la mano. «Me arriesgué contigo cuando nadie más lo haría. ¿Y así es como me pagas? ¿Robando el anillo de compromiso de tu hermana? No limpié tu casillero ni giré en tus llaves». Su voz era hielo. «No permitiré que un ladrón trabaje en mi tienda». El camino a casa se sintió como una marcha de la muerte. Tal vez mamá y papá finalmente verían cómo esto estaba destruyendo mi vida. Tal vez se darían cuenta de que nunca haría algo así. Los encontré en la cocina. «Tía Sara me despidió», dije con la voz pequeña. Mamá ni siquiera levantó la vista de su paquete de café. «Tus cosas». Lo que escuché fue apenas un susurro. «Tu madre», papá dijo, «te queremos fuera mañana por la mañana». La habitación empezó a dar vueltas. «¿Me estás pateando? ¿Dónde se supone que debo ir? Tal vez deberías haber pensado en eso. Sobre eso, antes de que le robaras a tu hermana». Mamá finalmente me miró con unos ojos más fuertes que nunca los había visto. «Trajiste vergüenza a esta familia, Cristina. Ya ni siquiera puedo mirar a mis amigos a la cara». «Soy tu hija», susurré. «Ninguna hija mía haría lo que tú has hecho». Sus palabras cortaron como vidrio. «Tienes hasta mañana». Subí las escaleras a trompicones, agarrando mi vieja bolsa de gimnasia del armario. ¿Cómo se guarda una vida en una sola bolsa? ¿Qué partes de ti misma decides llevar?
Metí lo suficiente para una semana, tal vez 2, un par de zapatos cómodos, mi computadora portátil envuelta en un suéter. Luego vinieron las decisiones más difíciles, los libros que habían sido mis amigos cuando no tenía relaciones. Asterisco orgullo y prejuicio asterisco. Asterisco mujercitas asterisco. Historias de otras mujeres que tuvieron que encontrar su camino en un mundo hostil. No podía dejar de llorar. Estas paredes habían escuchado mis primeras palabras, visto mis primeros pasos. Esta habitación había sido mi refugio durante cada tormenta de mi vida. Ahora era solo otro lugar donde no era bienvenida. Mi teléfono sonaba con mensajes de viejos amigos. No puedo creer que harías esto. ¿Cómo pudiste, tú y no vuelvas a contactarme? Sentada en mi cama despojada, rodeada por los restos de mi vida, me di cuenta de que no quedaba nada para mí en Millbrook. Cada puente fue quemado, cada puerta cerrada, lo que fuera en lo que fuera a convertirme, no estaría aquí. Tenía que dejarlo todo, no solo esta casa, sino esta ciudad, estos recuerdos, esta vida que se había convertido en una prisión de acusaciones y desconfianza. En algún lugar allá afuera, tenía que creer que existía un lugar donde podía empezar de nuevo, donde nadie me conociera como la hermana que robó el anillo, la hija que traicionó a su familia, la niña que no fue lo suficientemente buena. A las 3 a.m., mientras miraba la menguante lista de contactos en mi teléfono, recordé a Rachel. Habíamos sido cercanas en la universidad antes de que la vida nos llevara por diferentes caminos. Mis dedos temblaban mientras marcaba su número, rezando para que todavía lo usara. Chris. La voz sonaba aturdida por el sueño. ¿Qué pasa? Toda la historia salió de mí entre sollozos. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Tengo una habitación libre, dijo finalmente. Estoy en Portland. Ahora no es mucho, pero es tuyo si quieres. Revisé mi cuenta bancaria. 342 pesos. 17. Lo suficiente para un boleto de autobús a Oregón y tal vez una comida o dos. ¿Cuándo puedes venir?, me preguntó Rachel. Mañana, le susurré. El viaje en autobús duró 2 días. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo cómo los paisajes familiares de mi vida se desvanecían en territorio desconocido. Mi bolsa de gimnasia estaba en mi regazo, como un salvavidas. Todo lo que poseía ahora cabía en un pequeño espacio. Rachel estaba esperándome en la estación, tal como lo prometió. Me abrazó sin dudarlo, y por primera vez en semanas me sentí humana de nuevo. La tienda donde trabajo está contratando, dijo mientras conducíamos a su apartamento. Es solo venta minorista, pero es algo. Empecé al día siguiente. El gerente de la tienda miró mi título en negocios y mis ojos desesperados, y me dio una etiqueta con mi nombre. Comienzas en el registro 3. Me lancé al trabajo como si fuera un salvavidas. Cada turno, cada venta, cada minuto me alejaba un poco más de Millbrook y de los escombros que había dejado atrás. Cuando otros empleados se quejaban de las largas horas, yo me ofrecía a quedarme más tiempo. Cuando se quejaban de los clientes difíciles, los aceptaba con una sonrisa. 3 meses después, me nombraron supervisora de piso. 2 meses después de eso, subgerente. A los 8 meses, ya estaba administrando mi propio departamento. Eres diferente a la mayoría de las personas a las que ascendemos, me dijo mi gerente de distrito durante mi revisión. Tienes hambre. Y tenía razón, tenía hambre, no solo de éxito, sino de reivindicación, de demostrar que podía ser más de lo que mi familia pensaba que era. El día que firmé el contrato de arrendamiento de mi propio departamento, el día que finalmente me sentí libre, era pequeño, solo un estudio con cocina, pero era mío. Nadie podía decirme que me fuera, nadie podía buscar entre mis cosas, nadie podía cuestionar mi derecho a estar allí. Cambié mi número de teléfono ese mismo día, eliminé todas las cuentas de redes sociales, borré toda huella digital que pudiera dejarme. De regreso a Millbrook, Rachel pensó que estaba siendo extrema, pero no discutió. Todavía son tu familia, dijo una vez, con cuidado. No, respondí, mientras desempacaba cajas en mi nuevo lugar. La familia cree en ti, la familia te apoya. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron no creerme. Esa noche, en mi nueva cama, en mi nueva vida, a veces me preguntaba acerca de ellos. ¿Estará Jane casada ahora? ¿Mamá todavía tiene su jardín? ¿Papá sigue leyendo el periódico todas las mañanas en la mesa de la cocina? Pero preguntarme eso era peligroso. Preguntarme me llevaba a dudar, y la duda me arrastraba a ese lugar oscuro donde cuestionaba todo, incluso a mí misma. Así que me concentré en trabajar, en construir algo nuevo, en convertirme en alguien que no pudiera ser descartada ni olvidada, alguien que no necesitara la aprobación ni la creencia de nadie más, alguien que pudiera sobrevivir a ser borrada de su propia historia familiar.
A pesar de mis mejores esfuerzos por seguir adelante, allí estaban esas noches en las que la curiosidad me consumía. En esos momentos, le pedí a Rachel que revisara las cuentas de redes sociales de Jane desde su teléfono. Se casó, me dijo Rachel una noche, mientras revisaba las fotos de la boda, con un gran vestido blanco en la iglesia. Tus padres se ven felices en las fotos, asentí, fingiendo que la información no me cortaba como un cuchillo. Un año después, estaba embarazada. Rachel me informó, mostrándome una foto de Jane acunando su vientre. La mano de Michael colocada protectora sobre la de ella, se veía radiante. Durante años, así construí mi nueva vida en Portland, mientras vislumbraba ocasionalmente la anterior a través de la pantalla del teléfono de Rachel. Años viendo cómo la vida de mi familia continuaba sin mí, a través de fotos y publicaciones cuidadosamente seleccionadas que nunca mencionaban a la hija desaparecida, la hermana perdida. Luego vino la llamada que cambió todo, la voz de Rachel, sin aliento, necesitas ver esto. Me envió una captura de pantalla de la última publicación de Jane. *** para mi hermana Cristina, lo siento, me equivoqué. Si alguien sabe dónde está, por favor ayúdenme a encontrarla. Necesito corregir esto. Por favor, compartan esta publicación. Ayúdenme a encontrar a mi hermana, ***. Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Probablemente sea algún tipo de truco. Dije finalmente. No lo creo, respondió Rachel suavemente. Mira los comentarios. Tus padres también están ahí, rogándote que los contactes. Me temblaron las manos mientras leía su comentario. Mamá, por favor vuelve a casa, cariño. Necesitamos hablar contigo. Papá cometió un terrible error. Por favor, dale una oportunidad. Después de 4 años de silencio, sus palabras parecían irreales, pero algo en su desesperación se sentía genuino. Llamé al antiguo número de la casa, esperando que se hubiera desconectado. Mamá respondió al primer timbre. Hola. Su voz no había cambiado. Soy yo, dije en voz baja. Hubo una inhalación brusca, y luego, Cristina, oh Dios, Cristina. Podía oírla llorar, llamando a papá. Sus voces entrechocaban. Por favor, vuelve a casa, tenemos que verte, hay algo que debes saber. Puedo ir el próximo fin de semana, me oí decir. El viaje de regreso a Millbrook fue el más largo de todos. En mi vida, cada marcador de milla traía recuerdos. Traté con todas mis fuerzas de enterrar la ciudad, pero parecía exactamente igual, como si hubiera estado congelada en el tiempo mientras yo estuve fuera. El auto de Jane estaba en el camino de entrada cuando llegué. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras caminaba por el familiar camino hacia la puerta principal. Todos estaban esperando en la sala, mamá, papá y Jane. Con los años, todo había cambiado. El cabello de mamá era más gris, papá parecía más pequeño de alguna manera. ¿Y Jane? Jane sostenía en su regazo a un bebé dormido, de unos 4 años. Lo encontramos, dijo mamá, su voz rompiendo el silencio. Lo encontramos. Papá dio un paso adelante. Estábamos replantando las rosas la semana pasada y ahí estaba, enredado en las raíces. Justo donde lo tiré del banco ese día, terminó Jane, mientras las lágrimas recorrían su rostro. El anillo cayó y luego lo cubrimos con tierra mientras plantábamos. Ha estado ahí todo este tiempo, cada vez más profundo con las rosas. La revelación rompió algo en todos nosotros. De repente, la sala se llenó de sollozos crudos e incontrolados. Mamá se desplomó en los brazos de papá. Todo su cuerpo temblaba. La tranquila compostura de papá finalmente se quebró, mientras las lágrimas corrían por su rostro desgastado. Jane cayó de rodillas. Sus gritos despertaron a su hijo dormido y a mí. Después de 4 años de sostener todo dentro, de ser fuerte y sobrevivir, finalmente lo solté. Las lágrimas vinieron en oleadas. Años de dolor y soledad derramándose en sollozos desgarradores. Lo siento mucho, Chris, se ahogó Jane entre jadeos. Fui horrible contigo, cruel, imperdonable. Dejé que mi miedo y la ira de Michael nublaran mi juicio. Elegí creer lo peor sobre mi propia hermana. Mamá tomó mi mano, pero se detuvo en seco, incierta. Les fallamos como padres, susurró entre lágrimas. Deberíamos haber creído en ti, te protegimos. En cambio, nosotros, no pudo terminar. Por favor, Jane, suplicó, dinos cómo arreglar esto. Haré cualquier cosa, todos lo haremos. Los miré, a esas personas que alguna vez fueron mi mundo entero, luego mi peor pesadilla, y ahora no estaba segura de qué eran. No puedo simplemente fingir que los últimos 4 años no sucedieron, dije finalmente, secándome los ojos. No solo me acusaron, me condenaron.
Convirtieron todo el pueblo en mi contra. Me echaron con nada más que una bolsa de gimnasia y sin lugar a dónde ir. ¿Y si mamá hubiera dudado y luego seguido adelante? Pregunté. Luego me callé, pensando por un momento. ¿Qué pasaría si viéramos a alguien? Un terapeuta familiar. Alguien que pudiera ayudarnos a reconstruir lo que rompimos, dijo papá, rápidamente, con su voz tranquila, aunque llena de emoción, el tiempo que sea necesario. Miré al niño en el sofá, mi sobrino. Me di cuenta, con un sobresalto, que tenía la nariz de Jane y el cabello oscuro de Michael. Durante años, su vida había pasado sin una tía. No me mudaré de regreso a Millbrook, dije con firmeza. Tengo una vida en Portland ahora, un buen trabajo, amigos que han estado a mi lado cuando nadie más podía entendernos. Jane me miró, sus ojos llenos de tristeza. Dijimos que no merecemos tenerte de vuelta en nuestras vidas, pero si estás dispuesta a intentarlo, aunque sea un poco. Pasaron 3 meses antes de que aceptara mis primeras vacaciones. Visité en el Día de Acción de Gracias y llevé a Rachel conmigo para que me apoyara. La cena fue incómoda, llena de conversaciones cuidadosas y temas evitados, pero fue un comienzo. La doctora Martínez, nuestra terapeuta familiar, nos ayudó a navegar las conversaciones más difíciles. En su oficina hablamos sobre la confianza y la traición, sobre el peso de las expectativas y el veneno de las suposiciones. A veces, la dejábamos. Las sesiones eran difíciles, a veces estaba enojado o herido. Viejas heridas se reabrían, pero poco a poco, con cuidado, estamos aprendiendo a escucharnos. El hijo de Jane, mi sobrino Tommy, es la parte más fácil. Los niños de 4 años no le guardan rencor ni recuerdan los pecados familiares. Solo soy la tía Chris, la que le trae libros desde Portland y le enseña a dibujar. Su amor inocente es como un puente entre quienes éramos y quienes podríamos llegar a ser. Las rosas que aún florecen en el jardín de mamá, incluidas las que crecieron alrededor de ese anillo durante 4 años. A veces las miro y pienso en cómo la verdad, como ese anillo enterrado en la tierra, puede quedar oculta bajo capas de suposiciones y acusaciones, pero una verdad como esa, al igual que las rosas, finalmente encuentra su camino a la superficie. No soy la misma persona que dejó Millbrook con una bolsa de gimnasia y el corazón roto. Ellos no son las mismas personas que me echaron. Todos estamos aprendiendo que sanar, como la jardinería, requiere tiempo, paciencia y cuidado constante. Algunos días son más difíciles que otros, pero seguimos intentándolo. Nací en lo que podríamos llamar una familia normal, mamá, papá y, finalmente, mi hermana menor, Sara. Vivíamos en una casa modesta de 2 pisos, en un vecindario tranquilo, nada fuera de lo común, pero ahora que lo pienso, ahí fue donde terminó cualquier sensación de normalidad. Desde que nació Sara, 3 años después de mí, la dinámica familiar cambió. Ella era una bebé enfermiza que siempre contraía alguna cosa. Los resfriados se le convertían en bronquitis. Las infecciones de oído eran crónicas y de repente aparecían fiebres misteriosas. Recuerdo estar de puntillas junto a su cuna, mientras mamá y papá la rodeaban con caras preocupadas, revisando su temperatura por enésima vez ese día. Lo irónico es que yo nunca me enfermaba, mientras que Sara parecía atraer todas las enfermedades que flotaban a nuestro alrededor. Me mantenía obstinadamente saludable, ni un resfriado, ni una tos, ni siquiera un raspón que necesitara más que una curita. Uno pensaría que mis padres estarían encantados de tener a un niño tan sano, pero en nuestra casa, mi buena salud casi se volvió un inconveniente. Tenía 7 años cuando por primera vez deseé enfermarme. Recuerdo una noche en la que me quedé acostado en la cama, rezando por una fiebre o una tos fuerte, cualquier cosa que hiciera que mamá me acariciara el cabello y papá me leyera cuentos, como lo hacían con Sara. Incluso intenté fingir un dolor de estómago una vez, pero mamá solo me miró y dijo, «¿Estás bien, Gloria? Ahora ve a ayudarme con los platos». A medida que crecíamos y llegamos a la adolescencia, el patrón solo se hizo más evidente. Sara, a los 11 años, pasaba la mayor parte de su tiempo descansando en el sofá o en su habitación, mientras que yo, a los 14, prácticamente me convertí en el personal de mantenimiento de la casa. Empecé con una limpieza regular, pero todo empeoró cuando las preocupaciones de mamá sobre los gérmenes se volvieron una obsesión total. Cada superficie tenía que desinfectarse varias veces al día. Los pisos se trapeaban al menos 3 veces, a veces más, si alguien había caminado con los zapatos puestos. Dios no quiera que una mota de polvo se acumulara cerca de lo más preciado, Sara. Pero mamá, acabo de limpiar todo hace 1 hora, protestaba yo, mirando el piso ya impecable. No discutas conmigo, Gloria, me gritaba, metiéndome el trapeador en las manos. ¿Quieres que tu hermana se enferme? ¿Quieres verla de nuevo en el hospital?
Esa era su arma de culpabilidad. Cualquier resistencia de mi parte era vista como un ataque directo a la salud de Sara. Mientras tanto, Sara miraba la televisión o leía revistas, a veces lanzándome una mirada comprensiva, pero nunca se ofrecía a ayudar. ¿Por qué habría de hacerlo? Ella era la enferma. Después de todo, toda la rutina de limpieza se volvió casi un ritual: en la mañana barrer, trapear y quitar el polvo, en la tarde repetir, y en la noche volver a hacerlo. Mamá inspeccionaba todo con la intensidad de un sargento militar, encontrando motas de polvo invisibles y exigiendo que limpiara habitaciones enteras de nuevo. El olor a lejía y desinfectante se volvió tan constante que dejé de notarlo, igual que dejé de sentir el dolor en mis brazos de tanto tallar. La limpieza y el cuidado constantes me estaban desgastando. Entre las tareas de la casa, la escuela y tratar de mantener una vida adolescente normal, me sentía completamente agotada. Sentía que me estaba ahogando. Fue entonces cuando vi el cartel de ***se busca ayuda *** en la ventana del diner de Miller, a solo 3 cuadras de nuestra casa. Quiero trabajar ahí, anuncié durante la cena esa noche, mientras veía a mamá cortar la carne de Sara en pedazos pequeños, aunque ella era perfectamente capaz de hacerlo sola. ¿Un restaurante? Mamá arrugó la nariz. Gloria, ¿sabes cuántos gérmenes hay ahí? Para mi sorpresa, papá intervino. Déjala intentarlo, Ellen. Podría ser bueno para ella tener algo de responsabilidad. Casi me reí, como si no hubiera asumido responsabilidades desde que tenía 7 años. Pero me quedé callada, sin querer arriesgar el apoyo inesperado de papá. El restaurante se convirtió en mi santuario. Sí, el trabajo era duro: cargar platos, lidiar con clientes malhumorados, limpiar mesas, pero era diferente de la limpieza interminable en casa. Ahí, me valoraban. La señora Miller, la dueña, en realidad me agradecía por mi trabajo, y los clientes me dejaban propinas con sonrisas genuinas. Durante 4 horas cada tarde, no era solo la hermana de Sara o la saludable, era simplemente Gloria, la mesera confiable que recordaba sus pedidos de café. Cada centavo que ganaba iba directamente a mi cuenta de ahorro secreta. Cuando mamá me preguntaba sobre mis cheques de pago, yo me encogía de hombros y le decía que los estaba usando para comprar útiles escolares o ropa nueva. Ella nunca lo cuestionó. Mientras no tuvieran que gastar dinero en mí, ellos estaban felices. Pero el trabajo en el diner era solo parte de mi plan de escape. Durante el día, me concentraba en mis estudios con la misma determinación que alguna vez puse en limpiar nuestra casa. Me uní a todos los clubes académicos que pude, participé en todas las competencias y me inscribí en todas las clases avanzadas que ofrecía la escuela. Un día, mi profesora de química, la señora Martínez, anunció con orgullo mi puntuación perfecta en el examen de la Olimpiada Estatal de Ciencias. Mis compañeros aplaudieron, pero yo ya estaba pensando en cómo eso se vería en mis solicitudes universitarias. Necesitaba una beca completa, mi futuro dependía de ello. El día que recibí mi carta de aceptación de la Universidad Estatal, junto con una beca académica completa, no me sorprendí. Había trabajado demasiado duro para esperar otro resultado. Sin embargo, esperé para contarles a mis padres, sabiendo lo que vendría después. Una semana después, mamá y papá me sentaron en la mesa de la cocina. Sara se quedó en la puerta, fingiendo que no escuchaba. Gloria, empezó mamá, con una voz pesada, llena de ese martirio que ya tenía ensayado. Tenemos que hablar sobre la universidad. Con todas las facturas médicas de Sara, simplemente no podemos permitirnos ayudarte con tu matrícula. Papá terminó la frase, luciendo realmente incómodo. Los tratamientos se han llevado todo. Obtuve una beca completa, interrumpí, sacando mi carta de aceptación. Todo está cubierto: matrícula, alojamiento y comida, incluso los libros. No tendrán que pagar nada. El alivio en sus rostros debería haberme dolido, pero ya había superado esa etapa. Lo que no esperaba fue el destello de envidia en el rostro de Sara mientras se alejaba, deslizándose fuera de la puerta. La Universidad Estatal estaba a 800 kilómetros de casa. Sinceramente, eso no me parecía lo suficientemente lejos. Mi dormitorio era pequeño, con paredes verde menta y una cama que rechinaba, pero era mío, sin horarios de limpieza, sin sentimientos de culpa, sin recordatorios constantes de las necesidades de Sara. Declaré mi especialización en administración de empresas. Pensé que si podía manejar a los clientes exigentes y los totales diarios en un restaurante, podría manejar cualquier cosa en el mundo empresarial. Intentaremos enviarte algo de dinero cuando podamos, me dijo mamá durante nuestra llamada telefónica semanal, pero el nuevo tratamiento de Sara es muy caro. Está bien, la interrumpí, ya conociendo el guión.
Encontré un trabajo en la cafetería del campus. No estaba mal. Trabajaba entre clases y algunos fines de semana, sirviendo cafés con leche caros a estudiantes y profesores con falta de sueño. Las propinas no eran tan buenas como en el restaurante, pero el horario flexible lo compensaba. Además, nos dejaban tomar las bebidas que salían mal, lo que me ahorraba mucho en cafeína. A veces llamaba a mis padres. Todas las conversaciones seguían el mismo patrón. Mamá me enumeraba los últimos problemas de salud de Sara. Papá murmuraba algo sobre las facturas, y ambos encontraban formas de mencionar lo caro que estaba todo. Había aprendido a ser breve en mis respuestas y a cambiar de tema rápidamente. Solo iba a casa durante las vacaciones importantes. Sara siempre estaba ahí, cada vez con un aspecto menos enfermizo, pero aún así haciendo el papel de la niña delicada. Entonces llegó la noticia de que Sara se había graduado de la preparatoria. No pude asistir a la ceremonia, o al menos eso fue lo que les dije. Los exámenes finales eran una excusa conveniente. Estamos muy orgullosos, dijo mamá efusivamente durante nuestra siguiente llamada. Va a asistir al Madison College. Su programa de medicina es excelente, y tienen un maravilloso centro de salud para estudiantes. Apreté mi teléfono con fuerza. Eso es genial. ¿Cómo lo van a pagar? Hubo una pequeña pausa. Oh, hemos estado ahorrando. La ironía me golpeó como una bofetada. Después de años de gastar todo en los tratamientos de Sara y de decirme que no podían pagar mi universidad, de alguna manera habían encontrado suficiente dinero para enviarla a una universidad privada. Pensé en mis propias solicitudes de becas, en las incontables noches que pasé perfeccionando ensayos mientras mantenía mis calificaciones y trabajaba en el restaurante. Maravilloso, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Me alegra por ella. Solo queremos lo mejor para su salud. Mamá añadió, como si hubiera olvidado su justificación eterna. Sí, después de todo, lo más importante es su salud. Después de colgar, me senté en mi cama y dejé escapar un largo suspiro. El sabor amargo y familiar en mi boca no era exactamente enojo, sino más bien una sensación de validación. Cada beca que obtuve, cada turno extra que trabajé, cada centavo que ahorré, todo había sido la elección correcta. Después de graduarme, conseguí un puesto de nivel inicial en Benetti Asociados, una empresa mediana de consultoría. El salario no era impresionante, pero veía potencial. Mientras otros nuevos empleados se quejaban de las largas horas y las tareas tediosas, yo me dedicaba a cada proyecto con todo. Un viernes por la tarde, Martínez, mi supervisor, me mencionó: el protocolo de eficiencia que sugeriste para la cuenta de Thompson, al CEO le encantó. Sigue así y llegarás lejos. Seguí trabajando así, en cada proyecto, en cada presentación, en cada reunión con el cliente. Cada una de esas oportunidades era mi manera de demostrar mi valía. Desarrollé una reputación por ofrecer soluciones innovadoras y por mi atención al detalle. Propuse un nuevo sistema de gestión de relaciones con los clientes que le ahorró a la empresa miles de dólares. Los socios senior se dieron cuenta, y las promociones comenzaron a llegar de manera constante después de eso. De analista junior a analista senior. De analista senior a gerente de proyecto. Cada paso significaba más responsabilidad, más respeto y, sí, más dinero. Me mudé de mi pequeño estudio a un departamento decente de una habitación. Compré muebles adecuados y empecé a construir un fondo de emergencia que no tenía nada que ver con escapar de mi familia. Los números trimestrales eran excepcionales, y el propio señor Bennett me lo dijo durante mi revisión de tercer año. ¿Cómo te sentirías encabezando nuestra nueva división de transformación digital? Tenía 30 años, ganaba 6 cifras, y finalmente sentía que había construido algo sólido para mí, cuando llegó la llamada. Gloria, cariño, la voz de mamá me llegó con esa alegría forzada que recordaba tan bien. Debes venir a visitarme este fin de semana. Tenemos noticias familiares importantes. Sara se sentirá muy decepcionada si no estás aquí. Algunas cosas nunca cambian. Reorganicé mi agenda. Delegué algunas tareas a mi equipo y reservé un vuelo a casa. Cuando llegué, todo se veía exactamente igual, tal vez como hace algunos años. Había más artículos de limpieza junto a la puerta, pero por lo demás, nada había cambiado. El auto de Sara estaba en el camino de entrada, junto a un sedán azul desconocido. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Gloria, entra, entra, todos están en la sala de estar. Sara estaba sentada en el sofá junto a un hombre alto, con gafas y una sonrisa nerviosa. Papá se sentó en su sillón habitual, y mamá rápidamente recuperó su lugar junto a Sara. Gloria, Sara, esta es David, mi prometido, dijo Sara, levantando su mano izquierda para mostrar un anillo de diamantes de buen tamaño. Nos vamos a casar.
La fiesta de compromiso es en 2 semanas. ¿Vendrás? Logré sonreír y hacer los ruidos de felicitación adecuados. David parecía agradable, pero algo no se sentía bien. Durante la cena, la conversación seguía girando en torno a mi carrera. Mamá, papá, incluso Sara no podían dejar de hacer preguntas. Entonces, ¿cuál es exactamente tu título ahora?, presionó mamá. ¿Y tú, controlas cuántas personas?, quería saber papá. ¿Sobre transformación digital? Eso suena impresionante, dijo Sara. Debe pagar bien, añadió. Respondí vagamente a cada pregunta. Años de práctica me ayudaban a desviar sus preguntas cada vez más directas sobre mis finanzas, pero no podía evitar la sensación de que ese interés repentino en mi éxito profesional no era solo una conversación casual. 2 semanas pasaron volando, entre plazos de trabajo y reuniones de proyectos. Antes de darme cuenta, estaba de regreso en mi ciudad natal y me detuve en Gran Plaza, sin duda el restaurante más caro de la ciudad. Sara me saludó con la mano desde la entrada. Llevaba un vestido de diseñador que sabía que no podía permitirse con su salario de enfermera principiante. David estaba a su lado, luciendo incómodo con su traje nuevo. El comedor privado estaba lleno de caras que apenas reconocía, parientes lejanos, viejos amigos de la familia, y algunos que parecían ser familiares de David. Las copas de cristal tintinearon mientras los camareros se deslizaban entre las mesas, llevando botellas de champán y arreglos florales elaborados para el centro de cada mesa. La velada avanzó, plato tras plato caro, caviar importado, carne de vacuno, vinos añejos. No pude evitar hacer los cálculos mentales. Esto debía costar miles. En mi última visita, Sara había mencionado que tenía dificultades para hacer los pagos de su préstamo estudiantil y sabía que David trabajaba en una biblioteca local. Los números no cuadraban. Otra botella de champán para la mesa 3, Sara llamó a un camarero que pasaba, sin siquiera mirar la lista de vinos que encontró. Mi ojo se abrió y sonreí. Finalmente tenemos que celebrar como es debido, dijo Sara, mientras retiraban los platos de postre y los invitados comenzaban a recoger sus cosas. El gerente del restaurante se acercó a nuestra mesa, llevando una carpeta de cuero. La factura final de la noche, anunció, mirando expectante al grupo antes de que nadie más pudiera decir algo. Hizo un gesto con la mano y dijo: «Oh, mi hermana Gloria se encargará de eso». Me sonrió con dulzura artificial. Ella tiene mucho éxito, ya sabes, es una gran ejecutiva en la ciudad. El gerente se volvió hacia mí y me extendió la carpeta. La tomé, la abrí y sentí como mi sangre se helaba. El número en la parte inferior tenía muchos más ceros de los que esperaba, incluso con mis peores cálculos. Miré hacia arriba y vi que todos los ojos en la mesa estaban puestos en mí. Mamá y papá tenían expresiones idénticas de estudiada indiferencia, como si este hubiera sido el plan desde el principio. David parecía mortificado, pero no dijo nada. ¿Y Sara? Sara estaba sonriendo, en realidad sonriendo, como si acabara de hacer un truco inteligente. Habían planeado todo esto. Las opciones de menú excesivas, los vinos premium, los interminables aperitivos, las constantes preguntas sobre mi trabajo y salario durante el anuncio sorpresa que habían preparado. Todo para mí, asumiendo que no me atrevería a decir nada, porque recordaban la escena en la fiesta de compromiso de mi hermana. Cerré la carpeta de la factura y me levanté lentamente, mi silla raspando el piso de madera. El restaurante se había vuelto más silencioso, los demás invitados sintieron la tensión en nuestra mesa. «No voy a pagar esto», dije, firme. «¿Qué?», respondió Sara con la cara contorsionada. «¿Qué quieres decir con que no estás pagando?». «Claro que vas a pagar, eres mi hermana». «Gloria», murmuró mamá, «¿no vas a hacer una escena?». Los padres de David intercambiaron miradas alarmadas. Su madre se inclinó hacia adelante. «Lamento lo que está pasando, pensábamos que la cuenta ya estaba arreglada». «Nada estaba arreglado», dije, mirando directamente a Sara. Simplemente asumieron que pagaría sin preguntarme. Sara se levantó de su silla, con la cara roja de furia. «Perra egoísta», gritó. «Tú ganas todo ese dinero y ni siquiera puedes ayudar a tu propia hermana». «¿Qué clase de persona eres?». «Sara, cariño, por favor, cálmate», dijo mamá. David intentó intervenir, tomó su brazo, pero ella se apartó de él. «No me digas que me calme», gritó. «Ella está arruinando todo. Siempre ha estado celosa de mí». La escena pasó rápido. Sara agarró una copa de vino y la arrojó contra la pared, luego un plato, y luego otro.
El cristal se rompió, y los invitados jadeaban. Los padres de David se levantaron horrorizados. David intentó de nuevo calmarla, pero ella lo empujó con tanta fuerza que él tropezó hacia atrás. Un camarero se acercó, pero yo no me quedé a ver el resto. Tomé mi bolso, salí del restaurante y me dirigí directamente al aeropuerto. Reservé el primer vuelo a casa. Mientras esperaba en la terminal, mi mano temblaba, no por miedo o enojo, sino por una extraña sensación de alivio. La máscara finalmente se había caído, ya no podían fingir. Mi teléfono comenzó a sonar a las 7 de la mañana al día siguiente. Era mamá. ¿Cómo te atreves?, gritó antes de que pudiera siquiera decir hola. Has arruinado todo. Sara está devastada, el compromiso probablemente ya no esté. ¿Tu culpa? ¿Mi culpa? Dejé escapar una risa áspera. ¿Intentaste estafarme? ¿Estafarte? Somos familia. Tienes suficiente dinero para ayudar a tu hermana a tener su día especial, solo estás siendo egoísta, como siempre. La voz de papá interrumpió. Me tenías en altavoz, nos humillaste frente a todos. Necesitas arreglar esto, hazlo bien. ¿Te refieres a pagar la factura? Respondí. ¿Trataste de engañarme para que la cubriera? Bueno, sí, dijo mamá, como si fuera obvio, y ya que causaste todos estos problemas, también deberías pagar la boda. El lugar que Sara quiere cuesta 40,000, y esa sería una buena forma de disculparte. No pude evitarlo, empecé a reírme, pero no una risa educada, sino una profunda risa histérica, al borde de la locura. Déjame ser muy clara, dije cuando pude hablar otra vez. No pago la cena de compromiso. No pago la boda. No pago nada. Y por favor, no me vuelvas a llamar. Colgué, bloqueé sus números y fui a hacer café. Tenía una reunión en 2 horas y ya no iba a permitir que su drama descarrilara mi vida. Una semana después del desastre del restaurante. Estaba navegando por Facebook durante mi pausa para el almuerzo cuando vi que el estado civil de David había cambiado a soltero. Unos pocos clics revelaron que Sara se había eliminado de todas sus fotos juntas. El compromiso estaba cancelado. No me sorprendió, después de ver el colapso de Sara, cualquiera habría corrido hacia las colinas. Lo que sí me sorprendió fue la publicación que apareció en mi cuenta más tarde esa noche, escrita por mi mamá y compartida por lo que parecían ser todos los familiares que teníamos. Decía: con gran pesar, debemos anunciar que el compromiso de Sara ha terminado. Aunque generalmente mantenemos los asuntos familiares en privado, sentimos que debemos hablar sobre las acciones crueles y deliberadas que llevaron a esta angustia. Nuestra hija mayor, Gloria, había prometido ayudar con la celebración del compromiso y los costos de la boda, sabiendo lo mucho que esto significaba para su hermana, pero en la cena de compromiso, ella humilló intencionalmente a Sara frente a ambas familias al negarse a pagar la factura que había aceptado cubrir. Este calculado acto de sabotaje surgió de un lugar de celos y resentimiento de larga data. Siempre supimos que Gloria envidiaba la atención que Sara necesitaba por sus problemas de salud, pero nunca imaginamos que ella llegaría tan lejos como para arruinar deliberadamente la felicidad de su hermana. Sara está devastada y la familia de David quedó tan impactada por la escena que lo alentaron a reconsiderar el matrimonio. Nuestra familia está separada porque una persona eligió el rencor sobre el amor fraternal. Para aquellos que se preguntan por qué estamos compartiendo esto públicamente, creemos que es importante enfrentar el comportamiento tóxico, incluso de los miembros de la familia, especialmente cuando los comentarios son como veneno. Siempre supe que había algo raro en Gloria, tan fría y distante en las reuniones familiares. Pobre Sara. Ya ha pasado por tantas cosas con sus problemas de salud, y ahora esta traición de su propia hermana. ¿Cómo puede alguien ser tan desalmado? La familia debería apoyarse mutuamente. La tía Margaret, que no había hablado conmigo en años, intervino: Ellen, lo siento tanto, tu hija salió así. Tú y Richard fueron unos padres maravillosos para ambas niñas. Algunas personas simplemente nacen siendo egoístas, como mi prima Rachel, que estuvo en el compromiso. Yo estuve allí. Gloria simplemente se fue mientras Sara lloraba. Ni siquiera intentó explicar ni disculparse. Un comportamiento impactante. Incluso parientes lejanos que apenas recordaba se unieron. Cada comentario más cruel que el anterior. Ni una sola persona cuestionó la versión de los hechos de mis padres. Ni una sola persona se preguntó por qué me negué a pagar. Ni una sola persona se acercó a escuchar mi lado. Se estableció la narrativa. Yo era la villana que destruyó la felicidad de mi hermana por celos. La hermana mayor exitosa, pero amargada, que no soportaba ver feliz a su hermana menor.
la mujer profesional de corazón frío que eligió el dinero antes que la familia. Empecé a escribir. Nunca he sido alguien que comparte públicamente el drama familiar, pero como mis padres decidieron contar su versión de los hechos, siento que estoy obligada a compartir la verdad. No, nunca prometí pagar la cena de compromiso ni la boda de Sara. De hecho, no sabía nada de esas supuestas obligaciones hasta que llegué al restaurante. La factura me fue entregada al final de la velada. La verdad es simple. Mis padres y mi hermana organizaron una cena elaborada en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Invitaron a 50 personas. Pidieron todo lo premium y luego esperaron que yo cubriera la enorme factura sin ninguna discusión o acuerdo previo. Cuando me negué a pagar este gasto sorpresa, Sara tuvo un colapso que incluyó tirar y romper la propiedad del restaurante. Me fui para evitar que la situación empeorara. A la mañana siguiente, mis padres me llamaron para reprenderme y me exigieron que pagara, no solo por la cena de compromiso, sino también por la boda de 40,000 pesos, que nunca me mencionaron que estaban planeando. De hecho, la defendieron, diciendo que ganaré suficiente dinero para cubrir estos gastos. No confíen en mi palabra. Escuchen ustedes mismos. Adjunté el archivo de audio que había grabado de esa llamada telefónica esa mañana, por puro instinto. Gracias a Dios, las voces sonaron claras y condenatorias. Mamá, dijiste, ganas dinero más que suficiente para ayudar a tu hermana a tener su día especial. Papá, tienes que arreglar esto. ¿Te refieres a pagar la cuenta? Intentaste engañarme para que la cubriera. Mamá, bueno, sí, y ya que causaron todo este problema, tú también deberías pagar la boda. El lugar que Sara quiere cuesta 40,000. Los comentarios comenzaron de inmediato, pero estos fueron diferentes. Oh Dios mío, Gloria, lamento mucho haber asumido lo peor. No puedo creer que intentaron meterte una factura así sin previo aviso. ¿Quién hace eso? Ellen y Richard deberían avergonzarse de ustedes mismos. Esto es explotación, no ser padres. Tía Margaret, Gloria, cariño, te debo la mayor disculpa. Debería haber sabido que había más en esta historia. Prima Rachel, estuve en esa cena y supe que algo no estaba bien. Todo esto debería haber hablado antes. Lo siento mucho, Gloria. Incluso algunos miembros de la familia de David comentaron diciendo que les preocupaba el comportamiento y la estabilidad de Sara, y que la ruptura del compromiso tenía más que ver con sus acciones que con cualquier cosa que yo hubiera hecho a mis padres. Intenté controlar los daños diciendo que la grabación fue sacada de contexto, pero ya era demasiado tarde. La verdad salió a la luz. No me quedé a ver las consecuencias. Bloqueé los números de mis padres. Los bloqueé a ellos y a Sara en todas las redes sociales. Y eliminé la aplicación de Facebook de mi teléfono. Ya fue suficiente. Eso fue hace 6 meses. No he hablado con ninguno de ellos desde entonces. A veces recibo mensajes de familiares que me pasan noticias. Sara está viendo a un terapeuta. Ahora mamá y papá están en terapia familiar, pero no respondo. Tal vez algún día comprendan el daño que han hecho, pero no contengo la respiración. Por ahora estoy enfocado en mi vida, mi carrera y la familia que he elegido. Amigos que me apoyan sin intentar explotarme. Y por primera vez en mi vida, no me siento culpable por ponerme primero. A veces lo más saludable que puedes hacer es caminar lejos, incluso de la familia, especialmente de la familia tóxica.